Capítulo 23, versículo 1 al 5. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. La segunda fase del juicio del Señor Jesucristo, la primera la vimos la semana anterior y tenía que ver con el juicio religioso, ¿verdad? Y está en los versículos 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En Mateo lo tenemos en forma más extensa, este texto, donde se refiere al juicio que, recuerden, estaba en tres partes. Primero fueron a la casa de Anás, después del arresto de Jesús, después a la casa de Caifás y posteriormente, ya llegando la mañana, fueron y se reunieron como concilio y terminaron condenando al Señor Jesucristo. Ya la condena estaba establecida, sin embargo ellos no podían matarlo al Señor porque no tenían la capacidad, jurídicamente hablando, de poder, la capacidad o el poder de establecer la pena de muerte y ejecutar la pena de muerte como tal. Pero sí, la tenían los romanos y esta es la razón por la cual continúa con el juicio político o juicio civil, también podemos llamarle al que se manifiesta delante de Pilato. El juicio religioso ya había terminado, su condena era un hecho, eso lo habían determinado. Los religiosos llevarían a Jesús ante el representante del Imperio Romano en Jerusalén con el fin de lograr que la sentencia que ellos habían dado fuese corroborada por el gobernador, por las razones que acabo de mencionar. Recordemos que solo los romanos podían ejecutar la pena de muerte en ese tiempo. Del mismo modo, como el juicio religioso tuvo tres partes, también lo tuvo el juicio civil. Bien sabemos eso, primero fue a Pilato, versículos 1 al 5, después Pilato lo envió a Herodes, versículos 6 al 12, y luego volvió nuevamente a Pilato para finalmente dar la determinación definitiva que tenía que ver con la condenación del Señor Jesucristo. A diferencia del juicio religioso, el político por parte de Pilato no fue motivado por envidia y odio, sino por conveniencia política. En el caso, recuerden, de los saduceos, de los principales ancianos, de los que gobernaban Israel desde el punto de vista civil, en ese contexto civil religioso, podríamos llamarle, el propósito, o mejor dicho, la motivación que había detrás era el odio y el resentimiento contra el Señor Jesucristo, particularmente los principales sacerdotes, porque el Señor había destruido su negocio, que era bastante rentable, en lo que se denominaba como el bazar de Anás dentro del templo. Ahora, del mismo modo, los cargos en uno y otro fueron distintos. En el caso del juicio religioso, el cargo fue blasfemia, porque dijo el Señor ser hijo de Dios y en consecuencia se hacía igual a Dios y eso lo consideraron ellos como blasfemia. Pero en el caso del juicio civil o político es sedición el cargo. Sedición o levantamiento contra el poder establecido. Eso es lo que significa. Para tener un panorama más completo de los acontecimientos es necesario armonizar los relatos de los evangelistas. En el caso de los versículos 1 y 2 de Mateo 27 se relata la breve reunión del concilio Sanedrín donde acordaron la acusación que iban a hacer contra él ante las autoridades romanas para refrendar su determinación de entregarle a la muerte. Vamos al capítulo 27 de Mateo, vamos a ir también durante la exposición a ese texto, porque es el texto paralelo, versículo 11.
versículo 1 y 2 del capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así en forma muy sucinta, Mateo menciona eso, luego habla del destino final de Judas, los versículos 3 al 10, y luego retoma también en una forma muy sintética lo que Lucas dice, los versículos que son el objeto de nuestro estudio en el día de hoy. Le llevaban atado ante el gobernador Poncio Pilato, y luego del paréntesis, como dije, sobre el fin de Judas, Mateo retoma con Jesús ya en el pretorio. Sin embargo, Juan nos da más antecedentes de lo que ocurrió al ser conducido ante Pilato. Por eso necesitamos ir a los otros evangelios para completar la escena propiamente tal. En el caso de Mateo y Lucas es bien corto lo que dicen respecto a la primera presencia de Jesús ante Pilato, pero en el caso de Juan se desarrolla mucho más la trama. Capítulo 18 de Juan, del Evangelio de Juan me refiero obviamente. Capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque se podrían contaminar ritualmente si entraban bajo el techo de la casa de un gentil. Y en ese caso el pretorio obviamente era el pretorio romano y en consecuencia habitado por los gentiles, de tal manera que ellos se cuidaron en ese sentido. Es interesante como tenían muchos escrúpulos religiosos, pero no tenían ningún escrúpulo para levantar calumnias contra el Señor Jesucristo y para acusarlo sin ningún tipo de prueba, o para buscar testigos falsos para acusarlo. Ahí no habían escrúpulos morales en su pensamiento, en su conciencia, pero sí escrúpulos respecto a no contaminarse ritualmente. Entonces Pilato pregunta, ¿cuál era la causa de la acusación por la cual llevaban a Jesús ante él? ¿Cuál era la causa? Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. El gobernador quería saber cuál era la acusación formal en contra de Jesús. La respuesta de los dirigentes judíos fue arrogante y sarcástica. Si no hubiese hecho algo malo, no te lo habríamos traído. Es obvio que hizo algo malo, por eso te lo traemos. Ese es el sentido de la respuesta. No tenían intenciones que Jesús fuera juzgado con equidad por los romanos. Simplemente deseaban que Pilato lo condenara a muerte. Noten lo que dice el versículo 31 de Juan 18. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos lo único que querían era que Pilato lo condenara a muerte. De tal forma que no había un sentido de búsqueda de justicia, por decirlo así, sino que lo que querían era que simplemente lo condenaran a muerte. Pilato sabía la razón, que era puramente un asunto religioso de los judíos, por eso el versículo 31 dice eso, a lo que responden que no les es permitido dar muerte a nadie. Juan añade una nota editorial diciendo que esto fue así para que se cumpliera la palabra de Jesús en relación a la forma en que iba a morir. Versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Notan cómo se va completando el cuadro respecto a los tres evangelios que dan algunos antecedentes singulares que complementan el relato en su conjunto? Lucas, entonces, nos dice cuál es la acusación que levantaron contra el Señor Jesucristo y también lo dice Mateo. Y esto es lo que nos lleva a nuestro texto de hoy, Lucas 23, 1 al 5, que acabamos de leer hace un momento. Hemos titulado este estudio, Jesús es acusado ante Pilato, primera audiencia, porque son más de una audiencia en el juicio civil o político. Y lo estudiaremos bajo 4 encabezados principales. Primero, la acusación, versículos 1 y 2. Segundo, el interrogatorio, versículo 3. Tercero, la absolución, versículo 4. Y cuarto, la insistencia, versículo 5. Obviamente que el que gobierna el texto es la acusación, porque de eso se trató. Ese es el párrafo completo, habla de eso. Podríamos también
decirlo de la siguiente manera: la acusación presentada, segundo, el interrogatorio sobre la acusación. Tercero, la absolución de la acusación. Y cuarto, la insistencia de la acusación. De tal manera que esos son los párrafos principales, o mejor dicho, los temas principales que se van a presentar bajo el tema central, que es la acusación. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar frente a tu bendita palabra, Señor, y particularmente a los acontecimientos tan importantes que cambiaron absolutamente el mundo y que cambiaron por sobre todas las cosas, y más que todas las cosas, nuestro propio corazón. Gracias, Padre, por conducirnos, gracias por mostrarnos, no solo históricamente, sino también en el contexto, lo que implicó el carácter de nuestro Señor frente a acusaciones malévolas, a acusaciones sin ningún fundamento, pero que sin embargo Él guardó silencio para ir a la cruz y cumplir con el propósito tuyo, Padre, y poder a través de ese hecho glorioso redimirnos de nuestros pecados. Guíanos, dirígenos en esta hora y glorifícate, Señor, aplicando tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a lo primero, la acusación. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. El Sanedrín, como dijimos anteriormente, ya había condenado a Jesús, sin embargo su sistema de justicia no podía legalmente administrar la pena de muerte a la que lo habían condenado. Por esa razón, sin perder tiempo, siendo muy de mañana, llevaron a Jesús al procurador romano Poncio Pilato. Pilato fue nombrado como procurador por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo y estuvo 10 años en el cargo. La historicidad de este personaje fue confirmada por la arqueología en el año 1961. Se descubrió en Cesarea del Mar, que está al norte de Israel, al mismo tiempo hacia el mar Mediterráneo. Se descubrió una piedra en la que aparece su nombre inscrito. Cuando tuvimos la oportunidad de estar allá, nosotros vimos la inscripción, vimos la piedra donde está la inscripción del nombre de Pilato. En Cesarea del Mar está la inscripción, pero no lo original está en el Museo de Israel, pero está una copia de ella en ese lugar. En piedra está tallado el nombre de Poncio Pilato. Por lo tanto, las personas que decían que Pilato no existía históricamente se tuvieron que guardar su opinión, porque esta es otra corroboración de que la Biblia es verdad. El propósito de estos hombres llenos de odio, me refiero a los del Sanedrín, eran únicamente lograr que la autoridad romana procediera a ejecutar la sentencia que ellos ya habían definido. Ahora, noten la sagacidad y la forma en que ellos se acercan a Pilato con el propósito de poder procurar que el gobernador pudiese condenar a Jesús. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Al menos hay tres acusaciones allí, cada una de ellas muestra la sagacidad y el engaño que ellos buscaron persuadir a Pilato para que lo condenara. No fueron a Pilato con la acusación de blasfemia, por la cual no lo habían condenado, sino que inventaron 3 cargos que desafiaban a la autoridad romana. 2 de ellos absolutamente sin ninguna, digamos, fundamento de fondo, y el tercero sí tenían algo de razón, pero una mezcla de verdad y mentira, particularmente en la forma en que ellos lo concibieron, porque son palabras del Señor Jesucristo, lo tercero. Veamos los 3 cargos. Primero, hemos hallado a este hemos hallado que pervierte a la nación. Ese es el primer cargo que presentaron. Y noten lo despectivo de la forma de dirigirse. Hemos hallado a este. Ni siquiera a Jesús, ni siquiera a un rabino, ni siquiera a este hombre, sino hemos hallado a este, sin relación con su nombre. Hemos hallado a este que pervierte a la nación. El corazón de esta primera acusación apunta a que Jesús pervierte las prácticas de la nación.
La palabra griega puede significar subvertir o pervertir. Y las dos cosas están implícitas en la acusación. Es una acusación de subversión con un carácter político. Ellos están diciendo, en otras palabras, este que traemos ante ti lo hemos encontrado desviando a la nación del camino de sumisión ante la autoridad de Roma, lo cual era un absurdo, no tenía ningún sentido, porque si se examinaba la vida de Jesús y se pedían testigos que pudiesen afirmar eso, ninguno podría afirmar eso porque Jesús nunca hizo eso. De hecho, cuando Pedro va a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, dice Cornelio que Jesús anduvo haciendo bienes por toda la tierra desde Galilea hasta el sur de Israel. Haciendo bienes, una persona que hace bienes no se subleva contra la autoridad, pero aquí estaban diciendo que Jesús sí se había sublevado y estaba desviando en consecuencia al resto del pueblo. Y es interesante esto, porque lo que están diciendo, mira, Pilato, este es peligroso, es muy peligroso porque lo que va a producir con el tiempo va a ser una subversión generalizada en contra del imperio romano, el cual representaba Pilato, lo que era un absurdo total. Sin embargo, sí podía incitar a Pilato a que él pudiese considerar que si hay una subversión, él tenía que aplastar esa subversión, como ocurrió mucho en el primer siglo con respecto a cuando se levantaron algunos judíos, algunos que incluso en el año 66 después de Cristo finalmente murieron en Masada, al sur de Judá, en el desierto de Israel, se suicidaron para que los romanos no los tomaran prisioneros. Esa también fue una sublevación y fue la última, que terminó con el año 70 después de Cristo, con el general Tito destruyendo Jerusalén completamente y también el templo. Por tanto, tenía un sentido político, tenía un deseo de poder colocar en el corazón de Pilato una preocupación y decir, efectivamente este hombre va a causar problemas. Noten que no era un asunto religioso, sino que buscaron hacer una acusación política. Las disputas religiosas internas de los judíos no tienen especial interés para Pilato, por lo cual era necesario aportar otras acusaciones más concretas de carácter político. La segunda acusación que le hace, dice que el Señor prohíbe dar fruto a César, lo cual también era absolutamente falso. Este segundo cargo es que Jesús había prohibido dar el tributo a la nación bajo el yugo de la cual estaban, que era Roma, por supuesto. Puesto que Pilato es responsable de mantener la paz y recaudar los impuestos, esa era una de las funciones principales de Pilato y de los gobernadores de las diferentes provincias conquistadas por Roma, era recaudar los impuestos, porque así podían financiar la extraordinaria máquina militar que tenían los romanos. Entonces, de todos los lugares que conquistaban, ellos recaudaban impuestos para que Roma pudiese mantener el poder en su imperio. Las acusaciones relativas al pago de las tasas romanas ponen en tela de juicio la competencia de Pilato mismo para realizar eficazmente su trabajo. Esta segunda acusación es a todas luces falsa, como los lectores de Lucas deducirán claramente a partir del capítulo 20, versículos 20 al 26. Señor, ¿debemos dar impuesto al César? ¿Y qué le dijo el Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nunca hubo una prohibición en la enseñanza de Jesús respecto a que no debían dar impuestos. Ahora, la tercera es la más significativa y es la que más preocupó en el fondo a Pilato. La tercera acusación es diciendo, es decir, Jesús, que él mismo es Cristo, es el Cristo, un rey. ¿Por qué era tan importante esto? Porque había un rey paralelo en ese sentido, se estaba el Señor Jesucristo asumiendo un reinado y en consecuencia podía levantarse contra el rey, que era el César. Y ese era el punto focal de la acusación, lo más importante. Y esto tenía una parte verdad y una parte de mentira. Verdad era desde la perspectiva de que el Señor Jesucristo se había declarado a más de una persona como el Mesías, como el Cristo. Y en consecuencia se asumía un reino mesiánico. Y de hecho, cuando entró a Jerusalén, días antes nada más, cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal que se le denomina, entró en un asno
y todos lo aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Obviamente estaba hablando de la profecía, ¿verdad?, de Zacarías 9:9. Y aquí tu rey viene a ti montado en un asno y sobre un pollino de un asno. Sin embargo, siendo eso verdad, la naturaleza y el carácter de este reino era totalmente distinto a los reinos que se imaginaban los judíos que era el reino mesiánico. Recuerdan que ellos creían que era un reino militar y político que se iba a establecer desde Jerusalén a todas las naciones, pero en la primera venida del Señor no vino a eso. Y su reino no era terrenal, como después lo explica también en la misma conversación, más adelante lo vamos a ver en Juan 18. Entonces ellos mañosamente torcieron la verdad del Señor Jesucristo, que Él dijo que era el Cristo efectivamente, y en consecuencia un rey, pero lo modificaron desde el punto de vista de la perspectiva que tenían, estableciendo que era un reino terrenal y en consecuencia competencia del César. Esto más adelante el Señor lo va a aclarar en su interrogatorio privado con Pilato. En todo esto Mateo nos informa que Jesús nada respondió frente a sus acusadores, sino que guardó silencio. Vamos a Mateo capítulo 27, otra vez, al texto paralelo, versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Es decir, ¿no escuchas estas acusaciones? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, quedó impresionado, porque estaba acostumbrado Pilato a que la gente que él juzgara se defendiera. Y cuando no podían argumentar en su defensa, finalmente pedían clemencia para que no fueran condenados. Pero Jesús no dijo absolutamente nada. Mira lo que dicen de ti. Y él guardó silencio. No se defendió, no argumentó en su favor, sino que simplemente calló. Guardó silencio en medio de todas las acusaciones que se le hicieron, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Y bien podría maravillarse que no se le escape ni una palabra de enojo, queja o vindicación propia. Jesús allí otra vez muestra en su carácter que no estaba preocupado de sí mismo, de su suerte, de lo que iba a pasar con él, sino que estaba preocupado de cumplir con el propósito del Padre. Como una oveja, dijo Isaías, ¿cierto? 53:7, fue llevado al matadero y encomendó su vida al que juzga justamente, como dice el apóstol Pedro posteriormente. Los cargos que se imputaban eran falsos, los dos primeros, y el tercero era usado maliciosamente. Y Jesús sabía esto, sin embargo, guardó silencio. Ante las persistentes acusaciones, Jesús respondió con un categórico silencio. Ni una palabra salió de sus labios. Todos esperaban que se defendiese ante sus acusadores, que declarara su inocencia. Sin embargo, no respondió ni una palabra. La calma que Jesús manifestaba era impactante para todos aquellos que allí estaban, especialmente para el gobernador. Jesús no dijo: yo soy inocente, es falso aquello de lo que me acusan. Estos cargos no tienen ningún sentido, y podría haber argumentado con buenos argumentos que en realidad era algo injusto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué guardó silencio? ¿Qué hacemos nosotros normalmente cuando somos acusados de algo falso? ¿Qué es lo primero que hacemos naturalmente? Es defendernos. Inclusive, aunque en ocasiones no podamos hacerlo, hay rabia en nuestro corazón. No podemos dejar de manifestar esa ira por causa de una injusticia que está ocurriendo. Pero el Señor guardó silencio. Era completamente injusto lo que le estaban diciendo, pero el Señor no habló palabra. Ni siquiera presentó una defensa simple. Nadie seguramente había reaccionado como Jesús lo hacía, al punto que Pilato, sabedor de su inocencia y que las acusaciones eran motivadas por pura envidia de los dirigentes judíos, le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? En otras palabras, defiéndete. Yo sé que tú eres inocente. Pero Jesús persistió en su silencio.
Hermanos, es asombroso que aquel que es denominado en las Escrituras como el Logo de Dios, es decir, la palabra de Dios, la razón de Dios, pudo hacer eso. La palabra encarnada guardaba silencio ante hombres insignificantes, llenos de corrupción y engaño, porque eso eran la casta religiosa de ese tiempo. Eran personas absolutamente nefastas, eran las personas que habían sido escogidas para poder ser los que proclamaran la verdad de Dios, defendieran la ley de Dios, y lo que estaban haciendo era transgredir completamente la ley de Dios con el propósito de sacar toda su rabia y acusar al Señor Jesucristo injustamente. Ese silencio resonó como un trueno en los oídos de todos los que estaban allí, y sigue resonando también en nuestras conciencias cautivadas por el Espíritu de Dios, quienes hemos llegado por la gracia al conocimiento del Señor. Ese silencio también debe enseñarnos muchas cosas, entre otras el gran amor de Dios por nosotros, porque Él guardó silencio por causa de nosotros. Debemos mirar al gran Salvador de nuestras almas. El autor de nuestra salvación comparecía ante hombres que lo acusaban una y otra vez. Sin embargo, no abrió su boca y fue llevado al matadero como cordero sin emitir palabra alguna. El silencio de Jesús no fue producido por el temor a los hombres en absoluto. Su silencio era producido de su sometimiento voluntario a la voluntad, a lo que el Padre había determinado. Era necesario que fuera a la cruz para poder salvar al hombre conforme al plan del Padre. Por eso no se defendió. Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía gustosamente y poderosamente la volvería a tomar. Su silencio entonces honraba al Padre y no era por temor a los hombres. Y bendecía a quienes éramos también en el tiempo sus enemigos. Sin la cruz no hay salvación, sin sometimiento del Hijo a la voluntad del Padre no hay esperanza para el pecador perdido. Esa es una de las cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Si el Hijo no se somete al Padre, entonces no habría salvación. Recuerden lo que dice Isaías proféticamente en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice, he aquí que vengo, Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. Me someto como tu siervo, porque dice que horadaron mis oídos, y esa es una forma de poder mostrar una costumbre del Antiguo Testamento, que era cuando el siervo, después del tiempo en que era vendido o se vendía a sí mismo, a su hermano, porque estaba empobrecido, después de 6 años que trabajaba, al 7º tenía que salir libre, pero si él no quería salir libre, entonces colocaba su oreja en uno de los postes principales de la puerta de la ciudad y le horadaban la oreja con una lezna, y eso significaba que él decía, yo voy a servirte para siempre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo aparece como el siervo de Dios, se somete al Padre y viene a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el silencio del Señor Jesucristo estaba diciendo, hágase tu voluntad. Eso era la razón principal por la cual guardaba silencio. Pero hay algo respecto de nosotros que yo mencioné al pasar. El silencio delante de sus acusadores era el mayor discurso sobre el amor. Él guardó silencio por amor a nuestras almas, nunca se defendió, nunca usó su poder en su favor. Pueden leer miles de veces los 4 evangelios y van a ver que nunca Él hizo un milagro para beneficio propio. Él no vino a vivir para sí mismo, y ese es un ejemplo extraordinario, es el sumo de los ejemplos, porque el Señor está diciendo que en definitiva, y Él lo dijo en más de una ocasión, que para servirlo a Él había que morir a nosotros mismos. Y el Señor fue el ejemplo extraordinario. Todo fue por nosotros y para la gloria del Padre. Su actitud de sumisión era la que terminaría con su gloriosa exaltación hasta lo sumo. Con razón el Padre había dicho 2 veces, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o el cual me satisface plenamente. El Señor Jesucristo tenía eso en su corazón, y por eso cuando entre más se acercaba a la cruz, Él no volvió atrás, no dijo, no, es demasiado esto. Recuerda en el huerto de Getsemaní, cuando Él había dicho simplemente, hágase tu voluntad, y ahora está diciendo lo mismo, pero guardando silencio. Que me acusen, que hablen mal de mí, que digan de todo tipo de cosas que no son reales, yo voy a guardar silencio. Ahora es interesante
que guardó silencio respecto a sus acusadores. Pilato no era un acusador de Jesús. Simplemente lo llevaron, los judíos fueron los que lo acusaron. A esas acusaciones Jesús no respondió. Pero aquí viene lo segundo, el interrogatorio. Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Ahora hay respuesta. Pero hay respuesta porque se le está haciendo una pregunta respecto a su misión. Y por eso él responde. Pilato le interesa indagar más sobre esa última acusación que él mismo dijo que era el Cristo, un rey. Por supuesto que este era el cargo más serio, más complejo, porque si de verdad se estaba frente a una sedición, entonces Pilato tenía que sofocarla de inmediato. Sus acusadores pensaron seguramente, si él mismo se autoproclamó como un rey, entonces no acepta lealtad a ningún príncipe extranjero, entiéndase Roma. Y si pudiera hacer eso, suponían que Pilato debía entonces condenarlo por sedición. Y eso es lo que Pilato le quedó dando vueltas seguramente, y por eso tomó a Jesús. Recuerden que esta primera entrevista con los del Sanedrín fue fuera del pretorio, pero ahora él va con Jesús y entra al pretorio. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, otra vez por Juan 18:33 en adelante. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quiénes estaban en este interrogatorio? Solamente Pilato y Jesús. No había nadie más. Los judíos quedaron afuera porque no podían contaminarse según sus rituales religiosos. Pilato lo lleva dentro del pretorio y lo interroga en privado. Y en este contexto, Jesús sí responde al procurador porque se le interroga sobre la misión que él venía a cumplir. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús responde sin titubeos, tú lo dices. Esta es una expresión griega que de manera similar a lo que dijo a los judíos en el 22, Lucas 22:70, significa literalmente, tú lo has dicho. Es decir, es así. Se trata de una expresión de suave afirmación. Jesús está diciendo que sí, pero no en el sentido en que Pilato le hace la pregunta, porque Pilato quería indagar si él tenía un reino realmente, o iba a establecer un reino terrenal, se refería a político, militar. Y Jesús dice otra cosa, que Jesús está diciendo, sí, soy realmente el rey, pero luego explica que su reino no es de este mundo, que no tenía nada que ver con lo que tenía Pilato en su cabeza o los demás judíos. De allí que Jesús desarrolla su respuesta en forma más precisa en Juan 18, versículos 36 y 37. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Miren, él repite una y otra vez que su reino no es de este mundo. Y hermanos, esa es una buena apreciación para cada uno de nosotros. Debemos entender esto. El cristianismo no tiene las mismas armas que un reino militar terrenal. El cristianismo no se impone por la fuerza, sino por medio de la verdad. Eso es lo que dice Jesús más adelante, ¿verdad? Versículo 38, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Aquí está su misión. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que de la verdad oye mi voz. Esa era su función. Por lo tanto, el reino del Señor Jesucristo está diciendo, mira Pilato, yo realmente soy un rey, pero no soy el rey que tú estás pensando. Soy un rey distinto, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Mi reino, en otras palabras, está por sobre este reino del cual tú eres simplemente un empleado. Yo soy el rey. Implícitamente el Señor está diciendo eso y más adelante en la última parte donde vuelve otra vez a Pilato después de ir a Herodes, allí el Señor Jesucristo le dice claramente, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera a los cielos. Porque el reino de Jesús es totalmente distinto y esto, como dije, nos enseña a nosotros muchas cosas. La iglesia no tiene nada que ver con el poder político.
Nosotros no tenemos que buscar la aceptación del poder político de turno. De hecho, como hemos dicho en más de una ocasión, si entra aquí una persona, un político, no importa muy famoso que sea, que aparezca todos los días en la televisión, se va a sentar allí y va a escuchar la palabra o se va a ir. Pero no lo vamos a colocar en el púlpito. Porque es una persona como cualquiera que necesita del Evangelio para salvación. Porque no tenemos ni debemos pedir ninguna prebenda al poder político. El reino de Jesús no es de este mundo. Y los ciudadanos también somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso dice Pablo a los filipenses. Por lo tanto, el Señor Jesucristo estaba diciéndole la verdad a Pilato, lo estaba confrontando con la verdad. Al final, él cínicamente pregunta, ¿y qué es la verdad? Y luego se va, porque obviamente era un escéptico, un hombre que no creía ni le interesaba la verdad. Pero noten una cosa, en todo el interrogatorio Jesús no se defiende, no está argumentando en su favor, sino solo está reconociendo que es un rey, pero de un reino trascendente, distinto, en el cual ostenta autoridad Pilato. Terminado ese interrogatorio a Pilato, le quedó claro que Jesús no era en absoluto un peligro para el gobierno que él representaba. De allí que acto seguido salió del pretorio y dijo, aquí es lo que dice entonces el evangelista Lucas en el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Esa es una declaración extraordinaria. Ningún delito hallo en este hombre. Este hombre que era un pagano, que no era un creyente, que no era un judío tampoco, ni siquiera un prosélito de la religión judía, simplemente un hombre que tenía desprecio por cualquier tipo de religión, este hombre lo que hace es decir, he interrogado a Jesús y no hallo nada malo en él. Esta declaración es consistente con lo que pasa con Judas Iscariote cuando vuelve después a los sacerdotes y les dice, he entregado la sangre de un inocente. De un inocente. Ningún delito hay en este hombre, dice Pilato. Más adelante va a repetirlo, versículo 14. Les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Miren cuántos repiten lo mismo. Este hombre es inocente, no hay maldad en él. Este hombre es inocente, las acusaciones son falsas. Este hombre es inocente. La pregunta es, ¿se podría decir eso de nosotros? Bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos hallados culpables delante del trono de Dios. De hecho, por esa razón es que nosotros caminábamos rumbo al infierno. Esa es la razón por la cual estábamos condenados. Porque no éramos inocentes, habíamos transgredido cuántas veces la norma divina. Y no existe ningún inocente en este mundo, pero él era completamente inocente. Es maravilloso como a través de todo este proceso de enjuiciamiento a Jesús, cada persona asociada a los juicios nunca halló delito en el Señor. Como dije, el caso de Judas, el caso de Herodes, el caso de Pilato. Incluso el mismo Sanedrín, el concilio, sabía que Jesús era inocente. ¿Por qué? Porque buscaron testigos falsos para acusarle. De tal manera que no hallaron nada para ningún motivo para la acusación. Simplemente estaban inventando un falso caso. Entre los filósofos del mundo, los más encumbrados filósofos de la era de oro de los griegos, por ejemplo, 400 años antes, 500 años antes de Cristo, no se puede nombrar a uno que no admitiera algún vicio favorito en su sistema de buenas costumbres y que no era más que sospechoso de alguna indulgencia criminal en su propia práctica. Es decir, no había ninguno que no tuviese falla, ninguno cuyas instrucciones públicas fueron sin error y cuya conducta privada fue sin reproche. No había
ninguno, de los más famosos, de los más importantes filósofos de todos los tiempos. En el carácter de Jesucristo no se puede rastrear tal imperfección. En sus discursos a sus seguidores enseñó la virtud no contaminada con la impureza y en su práctica ejemplificó lo que enseñó. Él es único. Es único, no hay comparación. Nosotros siempre estamos pensando, Él es el estándar y claro, parecernos a Cristo es el propósito por el cual fuimos salvados, pero nosotros sabemos que estamos muy lejos del estándar todavía. En el más distinguido de nuestros contemporáneos, ya pasando ahora al día de hoy, siempre encontramos alguna debilidad para compadecer o lamentar. En el más importante que ha quedado grabado en la historia de los próceres o de los mandatarios del mundo, de las naciones más importantes del mundo, siempre hay manchas en su carácter. Aún las personas más admirables. En cada individuo solo podemos ver que siempre hay imperfección. Buscamos en vano la coherencia, la perfección. La conducta de Cristo no delata tal desigualdad. En Él ninguna virtud se ve ensombrecida. Ninguna cualidad preeminente oscurece al resto. Cada parte de su carácter, del carácter de Jesús, está en armonía con todos los demás. Cada punto de la imagen brilla con gran y apropiado brillo. El Señor Jesucristo es extraordinario. Queridos hermanos, Jesús vivió una vida perfecta para ser nuestro perfecto Salvador. Sería imposible que su sacrificio fuera perfecto si Él no vivió una vida perfecta. Por eso es que no solo debemos estudiar la obra de Cristo en la cruz, sino debemos estudiar su vida, porque su vida perfecta es la que propició un sacrificio perfecto, sin el cual ninguno de nosotros podría tener salvación. Esto era necesario porque debía ser el hombre perfecto que representara al hombre delante de Dios con el fin de morir en el lugar de los pecadores y pagara el precio que la culpa exigía por los pecados de todos nosotros. El perfecto Salvador estaba en manos de hombres corruptos para ser juzgado por ellos y condenado, según el plan perfecto de Dios ideado antes de la fundación del mundo. Por eso, cada parte es importante. Ningún delito hay en este hombre. Y como dije, nosotros no podemos decir ningún delito hay en mí o ningún delito hay en mi prójimo. Todos estamos manchados con la mancha del pecado. Jesús era el único exento de aquello. Y es maravilloso eso, porque esto es la idea de estudiar a Jesús, es que nuestra admiración por Él crezca mucho más, nuestro amor por Él crezca mucho más, de tal forma que vayamos odiando el pecado con todas nuestras fuerzas y amando al Señor Jesucristo, al Santo de los Santos. En el más exaltado de nuestros semejantes, e incluso en la práctica de sus virtudes más distinguidas, siempre podemos descubrir alguna desventaja personal. En la conducta de Cristo no se puede descubrir ninguna debilidad del amor propio. Anduvo haciendo el bien, lo cual no parecía compartir y de lo cual no parecía esperar ninguna ventaja inmediata. Jesús no buscó ventajas en sus acciones, no buscó traer agua a su molino en la forma en que Él actuó, no buscó que las demás personas estuvieran produciendo en Él una suerte de admiración y aplauso y fama. Jesús no andaba buscando eso. Pero todos los seres humanos tenemos eso en nuestro corazón. Nadie quiere pasar desapercibido en esta tierra. Jesús fue totalmente distinto. Ninguna ventaja inmediata o futura, su benevolencia y solo la suya fue sin interés propio, sin variación y sin ningún tipo de aleación con cualquier otro interés impropio. Hermanos, una de las cosas que produce una confrontación natural cuando uno se presenta delante del Señor Jesucristo es su extraordinaria santidad, pero al mismo tiempo es el hecho de que Él, a pesar de ser quien fue, siempre por la eternidad viniera a este mundo. ¿No les parece eso contradictorio con su naturaleza y carácter? Desde el punto de vista lógico. ¿Cómo, Jesús, pudiste venir a un lugar que estaba lleno de pecado, al basural de este mundo, lleno de personas que lo odiábamos con todo nuestro corazón, que levantábamos el puño contra el cielo? ¿Cómo pudiste venir aquí? ¿Y cómo pudiste guardar silencio cuando te tomaron en Getsemaní? ¿Cómo pudiste entregarte en las manos inmundas de los que te venían a apresar?
¿Cómo pudiste aguantar y soportar el flagelo y todo aquello y las calumnias que levantaron contra ti? ¿No es verdad que hay una especie de incomprensión? Nosotros no podemos llegar a entender esto que el Señor hizo. Pero al mismo tiempo es una verdad no solo histórica, sino teológica, porque es la que produce un cambio en nuestro corazón. Cuando conocemos a Jesús así, entonces se trata de seguirlo a Él, pero no por presión de alguna especie o por adherirnos a un sistema religioso para calmar nuestra conciencia, sino que seguimos a Jesús porque Él es digno. Y se llena nuestro corazón de gozo al pensar que si nuestra vida no está adherida a Cristo, entonces la vida no tiene sentido. Por el contrario, si nuestra vida está con el Señor y en la medida en que más lo conocemos, más vamos llenándonos de amor por el Señor, entonces estamos en el camino correcto. Ningún delito hallo en este hombre. Sin embargo, miren lo que ocurre después. Versículo 5. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Él es un problema grave, tú tienes que sacártelo de encima, Pilato, en otras palabras. Dice, ellos porfiaban, eso tiene el sentido de insistencia. De una y otra vez presionar al gobernador. Hermanos, el odio es irracional. No admite argumentos, simplemente arremete como caballo desbocado en contra de su objeto. Nosotros lo apreciamos el 2019. El odio no admite argumento. ¿Cómo tú quieres mejorar al país destruyendo al país? Es irracional y ilógico, ¿no es verdad? Pero así es el odio, no admite argumento alguno. Viene el gobernador y le dice, este hombre yo no hallo ningún mal en él, no hay problema con él. ¿Por qué ustedes lo acusan? Y ellos arremeten con toda su furia. Esto me recuerda a Hechos capítulo 8, cuando apedrean a Esteban. Versículo 54, capítulo 7, versículo 54. 7, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, es decir, el mensaje de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren cómo es el aborrecimiento, el odio, como dije, es irracional. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Se dan cuenta cómo es el odio? Y el odio a Cristo fue así. Y el odio a Cristo sigue siendo exactamente igual en el día de hoy. El odio a la iglesia de Cristo, cuando se planta con la verdad y no tranza con la verdad, cuando no contemporiza con el mundo, la iglesia siempre va a ser perseguida. Cuando no lo es porque la iglesia contemporiza con el mundo. Es decir, se trata de acomodar a las circunstancias como el camaleón. Estos hombres, adalides de la religión judía, persistieron en sus acusaciones infundadas. No se detendrían hasta conseguir su propósito. Estos hombres no fueron al gobernador en busca de justicia, sino que deseaban que Pilato se amoldara a su odio hacia Jesús y lo condenara. Como nosotros lo odiamos, queremos que tú también lo odies. Y finalmente lo pongas en una cruz. Eso es lo que había en sus corazones. Aquellos que odian el cristianismo nunca cejarán en su intento de borrarlo de la faz de la tierra. Estaba viendo una noticia de Oaxaca en México, uno de los estados, y están persiguiendo a los cristianos evangélicos con una hazaña increíble. Los sacan de sus casas, les queman sus cosas, les queman sus casas, sus viviendas. Los echan, los meten a la cárcel. Estas noticias no van a aparecer en los noticieros de televisión. Pero la persecución al cristianismo, de hecho la religión más perseguida del mundo, por no sé si 10º año consecutivo, es el cristianismo.
Hay un odio visceral a la cruz. Incluso los emblemas más importantes como eso son odiados por la gente. Nosotros lo vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Odio al cristianismo. ¿Por qué eligieron símbolos cristianos para poder ridiculizarlo? Porque odian el cristianismo. Esta gente odiaba a Cristo con toda su alma. Los enemigos de Cristo siguen tan vivos como siempre. Usan sus artimañas y sutilezas para introducir herejías en medio de su iglesia. Buscan aliados en los sistemas políticos e ideológicos para desacreditar las enseñanzas sublimes del Hijo de Dios. Corren para destruir sus principios y reemplazarlos por sus propios sistemas morales corruptos. Hay un movimiento en Estados Unidos que es el cristianismo progresista, que es un oxímoron, una contradicción absoluta, porque obviamente no puede haber un cristiano progresista. No obstante, tienen un movimiento grande en Estados Unidos que se está metiendo en muchas partes, también en Sudamérica o en Latinoamérica, y ellos creen que el hombre no necesita redención y que lo que hizo Jesús en la cruz no tiene mayor importancia más que como un ejemplo. Pero no es lo que Cristo hizo en la cruz el motivo de la redención nuestra o el fundamento de la redención. Ellos creen que el hombre necesita otras cosas, como justicia social, por ejemplo. Y han desvirtuado el cristianismo. Y de esa manera entonces cada vez es más evidente que estos sistemas morales corruptos quieren destruir los principios fundamentales del cristianismo. ¿Por qué el ataque a los niños? ¿Por qué el ataque al matrimonio? ¿Por qué el ataque a las familias? Todo esto es un ataque al cristianismo. Porque los fundamentos sobre los cuales fue establecida la civilización occidental fueron los fundamentos judeo-cristianos. Los principios bíblicos fueron los que sostuvieron por 2000 años a esta civilización. Sin embargo, hoy los están destruyendo. Cristo fue odiado por aquellos que debían ser juzgados por Él. Ellos se transformaron en jueces del Señor Jesucristo. Pero ellos porfiaban, insistían, mintieron descaradamente. Y la última parte que mencionaron estos hombres les dio la posibilidad a Pilato a respirar un poco bajo esa presión, y eso lo vamos a ver después, y entonces envió a Jesús hacia Herodes, porque Herodes era el tetrarca de esa parte, de esa región de Galilea, en particular del norte de Israel. Entonces él se quiso sacar el pillo, como decimos normalmente, y lo envió a este rey títere que había en Israel. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí? ¿Cuántas verdades maravillosas respecto al carácter de Jesús? Guardó silencio, no se halló ningún mal en él, no se defendió frente a las acusaciones falsas y nos muestra ese es el camino a seguir. Pero el camino de Jesús tenía que ver con su propósito, y su propósito era morir en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos una vida que no podemos perder. El Señor es bueno. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias por llevarnos a mirarte a ti en las Escrituras. Porque no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino se trata de que nuestras vidas se presenten delante del Santo, del puro, del Inmaculado, Hijo tuyo. Que Señor, sin tener una obligación sobre Él, vino para poder realizar, ejecutar perfectamente tu plan, Padre. Señor, nunca volvió atrás, nunca se defendió, no hizo nada en su favor. Simplemente siguió el camino de la cruz, sabiendo que ese camino era un camino terrible, porque la ira tuya iba a caer sobre Él, por causa nuestra. Pero Él fue nuestro sustituto, Señor, y allí pagó lo que nosotros debíamos pagar. Danos de tu gracia y transforma nuestro corazón, para que no seamos indiferentes. Y no quede simplemente como una enseñanza, sino que pueda, Señor,
producir un cambio sustancial en nuestras vidas. Llévanos a amarte más y a servirte mejor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.